profesor Michel John Talledo Albújar, es de Perú, es doctor por la Universidad de Amberes de Bélgica, máster por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, licenciado en Biología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, gerente general de BioLink Laboratorio y jefe de unidad de diagnóstico. El profesor Michael nos va a explicar el diagnóstico molecular aplicado al COVID-19. Sin más, yo cedo la palabra al doctor. Bien, estimado Juan, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y poder explicarles un poco el punto de vista del laboratorio, que es lo que hacemos, ¿no? Eh, si, si llegan a visualizar la pantalla. Sí, 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 sí. Perfecto. El diagnóstico molecular de SARS-CoV, a partir desde el punto de vista de nuestra área, ¿no? De Derecho Personal de Biología, que somos los que estamos realmente involucrados en el diagnóstico, eh, digamos, de estos virus en este momento. Y ahora hablamos de COVID, pero las enfermedades infecciosas que nosotros trabajamos son continuas desde hace ya muchísimo. Y pues las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Y por lo tanto nos amenazan eh, a todos los seres vivos. Y no solamente son pues virus como lo vemos ahora, ¿no? Con el COVID-19, que es el ejemplo palpable en este momento, pero tenemos otros problemas como dengue, papiloma, hepatitis. En cuestiones de bacterias tenemos la tuberculosis, ¿no? Estafilococcus. En el área de parasitología tenemos, digamos, la malaria, la leishmaniasis, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los problemas que causan las enfermedades infecciosas en nuestros países, ¿no? Dentro de de las 10 principales causas de muerte entre los países de ingreso bajo, como vemos aquí, que está teñido de rojo, ¿no? Donde las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas causadas también por infecciones son una de las principales causas de muerte. Sin embargo, cuando vamos hacia otros estratos sociales, los de ingreso mediano bajo, eh, siguen siendo importantes, siguen estando de entre las 10 causas de muerte en estos países, ¿no? Vemos aquí en rojo que siguen todavía siendo importantes. Sin embargo, hay otras enfermedades también como los infartos y las isquemias de corazón que vienen a ser problemas. Y cuando hablamos digamos, de causas de muerte en los países de ingreso mediano, las infecciones respiratorias también siguen siendo un problema. Los virus emergen cada vez frecuentemente. Los virus no son cuestiones muy organismos estables, ¿no? Continuamente aparecen y tienen una variabilidad muy alta, ¿no? Hablando genéticamente. Hemos tenido, por ejemplo, ciertos brotes epidémicos, por ejemplo, en el 2002, por un coronavirus ya, es por eso que este es el SARS-CoV-2, ¿no? Porque ya apareció antes un coronavirus que tenía una civeta, que es un organismo o un animal que suele comerse los granos de café al eliminarlos produce un café muy costoso, ¿no? Hemos tenido un brote epidémico de H1N1 en el 2009, ¿no? Hemos tenido en el 2002 en algunos países el síndrome respiratorio por el coronavirus de Medio Oriente o el MERS. Y a partir pues, de diciembre de 2019, este nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2 o denominada la infección como COVID-19. Sin embargo, se estima que un buen porcentaje, entre el 70 y 80% de estas enfermedades emergentes, ¿no? Y reemergentes, son de origen zoonótico, es decir, existe una transmisión entre los animales y los seres humanos, ¿no? Entonces los adquirimos muchas veces de ellos. El HIV es un virus que inicialmente está en primates, ¿no? Y las enfermedades infecciosas pues se van estableciendo de manera gradual en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos rabia que directamente es infectada hacia el humano, o el ébola que hemos tenido una
epidemia hace algunos años y se tiene una el año pasado, ¿no? Que se transmite pues de ciertos animales hacia el humano. En algunos casos hay ciertos tipos de infecciones como el virus dengue que se transmite hacia el humano, pero no se da la transmisión directa de humano a humano, sino se requiere, en el caso de dengue, por ejemplo, que un mosquito pique al humano y este mosquito transfiera a otro humano, ¿no? En el caso de ébola sí hay transmisión directa de humano a humano una vez que este organismo pasó hacia el humano. Y actualmente estamos pues con el COVID-19, ¿no? Con el SARS-CoV-2, en el cual aparentemente de un animal ha saltado hacia un ser humano y ya la transmisión de humano a humano se da de manera directa. Entonces, esto, ¿cómo es que se da pues la transmisión hacia los humanos? Eso puede ser por muchas costumbres, ¿no? O sea, a veces son costumbres de comer carnes crudas, costumbres de convivir con animales también salvajes, ¿no? Se tienen, por ejemplo, estudios, y hay muchos estudios en los cuales las personas cuidadoras de animales, por ejemplo, en zoológicos, ¿no? Adquieren muchos virus de estos animales hacia a su persona. Es decir, virus pues están presentes en animales, en ciertos monos, han sido transferidos hacia humanos. Todavía no causan problema aún, pero esa adquisición se da, ya sea ¿por qué? Porque puede haber contagio por cuestiones vía aérea o muchas otras vías, ¿no? Entonces, la posible ruta del COVID todavía no se define, pero se presume que de un murciélago pasó a un pangolín y de un pangolín a humano. Y ahora pues sí se da la transmisión de humano a humano de manera directa, por un contacto directo, ¿no? Entonces, pero les digo, esto es una cosa muy frecuente, no es existen muchos virus reportados en humanos que son de animales que todavía no causan problemas, pero eso siempre sucede. Y los coronavirus, pues, son una familia de virus, le llamamos así nosotros una familia de virus porque son diversos virus en los cuales generan muchas manifestaciones clínicas, ¿no? Que van desde manifestaciones clínicas leves, ¿no? Como el síndrome respiratorio, por ejemplo, en el caso del MERS, y a síndromes respiratorios agudos graves, el SARS, o problemas tan grandes como el COVID-19, ¿no? Que ya pues afecta a más de 185 países en el mundo. Para tener una idea de los problemas que han causado estos coronavirus, vemos aquí en el MERS causó pues 2.400, casi 2.500 infecciones con 900 muertes y el SARS 8.000 y 774 muertes. Sin embargo, el COVID-19 es un número que estos hasta el día de ayer, 2.710.000 infectados con más de 190.000 muertos. Y las gripes estacionales que son varias, ¿no? Entonces, son varios virus respiratorios han causado esta cantidad de afecciones en el humano. Esto es, por ejemplo, hasta el día de hoy en la mañana, ¿no? Donde ya se tienen casi 3 millones de casos confirmados en el mundo, con más de 200.000 muertes, ¿no? Entonces ya, pues, donde aparecen ya 185 países, quedando cada vez menos países donde no hay la presencia de este virus. Ahora, una vez que uno se infecta, pues no todas las personas que generan o que adquieren la infección por el coronavirus eh, producen los síntomas, ¿no? Algunas personas logran controlar bien dependiendo de la carga de virus con los cuales se ha infectado y de muchos otros factores. Sin embargo, hay otros que pueden desarrollar síntomas leves y pueden también, digamos, ya curarse o pasar a estados más complicados que a veces puedes llevar pues hasta la muerte también, ¿no? Sin embargo, esto se estima, hasta ahora no se tiene muy definido, pero de acuerdo al comportamiento que se tienen, se estima los números de días que debe pasar para adquirir ciertos síntomas o ya permanecer como asintomático o estar curado de coronavirus. Entonces, nosotros desde el punto de vista del laboratorio, lo que nos compete es pues el estudio de estos virus y en este momento es la detección del coronavirus. Entonces, para eso necesitamos cómo es que este virus ingresa, ¿no? Dónde afecta, conocer un poco más de su biología para poder, digamos, ver cuál es la muestra más adecuada que se debe tomar, ¿no?
cómo podemos proceder para hacer un diagnóstico lo más posible, lo más temprana posible, para evitar pues que esta pandemia se siga propagando, ¿no? Entonces, en este caso el coronavirus inicialmente afecta pues las vías respiratorias superiores. Para eso puede utilizarse un hisopado nasofaringio o un hisopado orofaringio, o ciertos lavados aspirados nasofaringios que también se hacen no solamente para el coronavirus, sino es muy común la forma de toma de muestra para otros virus respiratorios también, ¿no? Y en fases posteriores de la enfermedad ya puede usarse esputos, lavados, aspirados, ¿no? Entonces, estas muestras son, en caso nosotros, las muestras de aspirados o hisopados, son muestras si nosotros queremos detectar tempranamente al virus y, digamos, directamente al virus, ¿no? Otra opción es también la detección de anticuerpos, es decir, las defensas que nosotros formamos contra este virus. Y eso pues ya no se toma pues hisopados o lavados traqueales, ¿no? Sino ya se evalúa una muestra de sangre y se hace la detección de anticuerpos, como vamos a ver más adelante. Aquí les muestro una figura del virus, ¿no? Donde el virus tiene pues ciertos ácidos nucleicos, así como nosotros tenemos nuestro ADN, ¿no? El virus tiene un ácido nucleico que se llama ARN, ¿no? Y se usa mediante esta prueba molecular que se llama RT-PCR, que es una prueba muy común que se hace para muchos otros microorganismos, ¿no? Y muchos laboratorios en nuestro país lo hacen, ¿no? Entonces es una técnica muy común y que se permite utilizar los ácidos nucleicos del virus y por lo tanto directamente al virus. Y en este caso vemos una figura de un anticuerpo que son las defensas de nuestro organismo que se forman frente a las proteínas virales. Y esta detección de anticuerpos se hace mediante pues, las conocidas ahora como pruebas rápidas, ¿no? Aquí este gráfico lo que les quiero mostrar es cómo se ha cómo es que sucede la aparición de virus en nuestro cuerpo y la aparición de anticuerpos también. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos una infección, ¿no? Entonces en un día cero, ¿no? Entonces el contacto puede haber sido hasta 14 días anteriores, ¿no? Entonces, existe algún punto dentro de nuestro de este proceso en el cual los virus empiezan a aparecer recién. Es decir, si ustedes ven por aquí en esta gráfica una línea de color azul, ¿no? Significa que esos son los virus, es decir, es el ARN viral, ¿no? El ácido nucleico viral. Aquí en este punto, digamos, la posibilidad de aplicar una prueba molecular es muy importante para poder detectar de manera temprana la presencia de virus. Si solo hay ARN viral, podemos nosotros aplicar una prueba molecular en este tiempo. Claro que en estos tiempos de acá también. Sin embargo, aquí en esta fase, dado que recién los virus se están multiplicando en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo todavía no produce las defensas, que son los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos recién se producen en estos días, que es el día 7, 9, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven en esta línea verde, ¿no? Es la formación de anticuerpos. Nosotros tenemos dos tipos de anticuerpos eh, que se detectan aquí. Un anticuerpo llamado IgM, que son los primeros que aparecen, y este de color rojo, que son los IgG y que perduran por mucho tiempo. Es decir, las pruebas rápidas detectan estos anticuerpos que están graficados aquí como de color verde y de color rojo. Es decir, si nosotros aplicamos una prueba rápida al inicio de la enfermedad o de la infección, es muy probable pues que tengamos resultados que no sean apropiados, ¿no? Entonces vamos a tener y decir que no vamos a detectar los anticuerpos. No es porque la prueba sea mala que no detecta, sino es por la fase que se está de la infección. Y es muy difícil saber cuándo también se tuvo contacto o no. Entonces eso aquí se trabaja, se coloca un día cero, pero es difícil saber si nosotros hemos tenido contacto con una persona que es COVID positiva. Es decir, aquí lo que se busca es una complementariedad entre las pruebas moleculares, que son de gran importancia a los inicios, frente a una prueba rápida también que días posteriores puede encontrarnos a individuos positivos a COVID, ¿no? Entonces,
Y nosotros, por ejemplo, de acuerdo digamos, conversaciones que tenemos con diversos laboratorios del interior del país, vemos que la muestra para detectar los virus son pues los hisopados nasofaringios. Y aquí es, digamos, cuándo es que tiene que entrar el hisopo para tomar una muestra adecuada, ¿no? Entonces existen muchos problemas en los cuales a veces el hisopo solo dejan que ingrese hasta 2 centímetros de la nariz. Entonces, esto hace pues que se tenga una muestra con muy poca carga de los virus, o una muestra que no es buena, ¿no? Entonces, si no es una muestra buena, es posible que la prueba que tengamos, así sea muy sensible, no detecte estos virus realmente, porque la muestra no es adecuada. En la siguiente figura les miro aquí más o menos el tamaño del hisopo que se tiene, y hasta dónde se debe introducir este para lograr una toma de muestra adecuada. Entonces es importante, dentro de todo aspecto, la toma de muestra que debe hacerse para detectar, digamos, con una eficiencia mucho mayor a las personas que tienen la infección por coronavirus. Y eso está siendo un problema actualmente. ¿Por qué? Porque muchas personas o muchas personas responsables de toma de muestra personas en riesgo de tener la infección no están contando pues con los EPPs adecuados, con los equipos de protección personal. Y obviamente, fíjense ustedes aquí en estas figuras la cercanía de la persona que toma la muestra frente al la posible persona infectada. Sin embargo, muchas veces no se acercan mucho a la persona infectada, eh, para tomar una muestra de manera adecuada, porque tienen pues estas personas dedicadas a la toma de muestra ser contagiadas también, porque tienen una familia obviamente, y no tienen los recursos, si ellos no tienen guantes que se cambian continuamente, no tienen batas que se cambian continuamente, no tienen protectores, digamos, mascarillas. Obviamente es difícil que una persona se arriesgue o a acercarse a la persona con riesgo de infección, ¿no? Entonces, es importante que el personal de toma de muestra tenga todos los elementos para realizar una toma de muestra adecuada. Otro punto, otro problema que estamos viendo, de acuerdo a discusiones que tenemos con grupos que están haciendo el diagnóstico, es lo que vemos, es el transporte, ¿no? El transporte de la muestra. El problema aquí que se está dando en nuestros países es que existen muchos lugares donde no se está haciendo el análisis, ¿no? Entonces, todavía se tienen centralizados los análisis aquí en Lima, ¿no? Por lo tanto, las muestras, una vez que se toman, son transportadas hacia Lima. Y esta muestra, una vez que se tiene en estos frascos, ¿no? Porque se toma el hisopo y se coloca aquí dentro, debe ser transportada en refrigeración. Si es que va a tener, va a ser desde el punto de vista de toma de muestras, desde el punto de vista de llegada al laboratorio, se estima que el tiempo máximo debe ser entre 48 y 72 horas, ¿no? Entonces, si es que es entre 48 y 72 horas, esta muestra debe estar eh, mantenida en refrigeración obligatoriamente, ¿no? Porque si no, esta muestra tiende a degradarse o a malograrse. Esa cadena de frío no se está dando en algunos casos, y a veces está pasando más de estas 72 horas y la muestra se está deteriorando. Obviamente, si tenemos una mala toma de muestra en algunos casos y a eso le adicionamos un transporte no adecuado, entonces la muestra va a ser deteriorada. Por más que tengamos una prueba muy excelente en nuestros laboratorios, el resultado no va a ser lo que uno espera. Y esto es lo que vemos nosotros, ¿no? En el laboratorio, aquí graficado de colores para que puedan mirarse. Cada línea corresponde a un paciente, ¿no? Y donde después de aplicar la prueba molecular, pues nosotros vemos, esto es lo que vemos dentro del laboratorio, ¿no? Es decir, esta aparición de ciertas curvas, ¿no? En las cuales cada uno identifica un paciente. ¿Por qué? Porque se hacen procedimientos para obtener los ácidos nucleicos del virus, y esto someterlos a proceso de amplificación por un PCR en tiempo real, que es lo que le llaman la prueba molecular, ¿no? Entonces, en el caso de las muestras negativas, pues no tenemos esta aparición de estas curvas, y a nosotros
podemos determinar fácilmente un paciente negativo de un paciente que tiene la infección en ese momento, ¿no? Esto es en el caso de detección de los virus directamente, ¿no? Mediante su ácido nucleico. Entonces, pero si queremos detectar los anticuerpos, ya tendríamos que tomar ya no un hisopado nasal, sino una muestra del dedo, porque ya los anticuerpos que nosotros formamos después de varios días de tener el virus en nuestro cuerpo, es que ya esos anticuerpos están circulando en nuestra sangre. Entonces, para eso se toma unas gotas de sangre del dedo y lo que se hace, pues, es que es bastante común, ¿no? O sea, esa toma de sangre del dedo para pruebas de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, se usa para malaria, se usa para los diabéticos, es la forma usual, ¿no? Y lo que se hace es se toma la muestra de manera, siguiendo lineamientos que ya están, digamos, entregados por el Instituto Nacional de Salud y se procede, pues, a realizar una prueba rápida, que lo que nosotros esperamos es al final de esa prueba rápida es eh, observar una serie de líneas como las que ustedes ven aquí. La línea C, por ejemplo, significa es un control interno, es decir, todas las muestras, todos los análisis que nosotros hagamos, siempre esta C debe aparecer como ustedes ven aquí, ¿no? Si aparece esta C y no aparece estas bandas rojas debajo a la altura de IgG o IG, no, o en este caso significa que esa persona todavía no tiene o no ha desarrollado anticuerpos contra el COVID-19 y por lo tanto en este momento se le dice que es negativo, ¿no? Y en cambio, si muestra anticuerpos, por ejemplo, IgM, ¿no? Solo la rayita del IgM significa que es IgM positivo y quiere decir que sí ha desarrollado anticuerpos IgM contra COVID. Y es probable que esa persona tenga pues una infección bastante reciente, ¿no? Puede salir IgG o en ambos también IgG o IgM positivo. Entonces, hay varios formatos, cada prueba viene con un protocolo de trabajo que debe ser desarrollado y son que se deben seguir al pie de la letra. Actualmente, hasta el 12 de abril, existían 532 pruebas disponibles entre pruebas moleculares y pruebas rápidas. Entonces, muchas de esas pruebas que están vendiéndose no tienen, algunas no tienen aprobación FDA o han sido aprobados por FDA, pero bajo una condición de emergencia, es decir, no se ha seguido los lineamientos normales que se sigue para validar una prueba, ¿no? Las exigencias normales que se sigue para validar una prueba. Pero bajo estas circunstancias de emergencia se requerían kits de diagnóstico. Es por eso que algunas pruebas de estas 532 han sido aprobadas bajo esas condiciones de emergencia, porque era lo que se tenía en este momento, ¿no? Entonces, no son ideales algunas, es cierto, no son ideales, ¿no? Pero al menos deben cumplir ciertos requisitos. Por eso no solamente en el caso, por ejemplo, de los laboratorios, no solo nos miramos aquí una prueba rápida ya, sino hay que ver cómo ha sido validada, con cuántos pacientes ha sido aprobada esa prueba, para ver que en lo posible escojamos una prueba que se acerque mucho más a la realidad del paciente en ese momento. Con esto les resumo, pues, de que no todas las pruebas, ni la prueba molecular, ni la prueba rápida, son capaces de detectar en un 100% a los pacientes en este momento, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro un cuadro, ¿no?, que ha sido construido en el cual se ha visto, de acuerdo a los datos que se tienen y a las publicaciones que se tienen, que las pruebas de RNA significa el ácido nucleico del virus. Las pruebas moleculares en algunos casos pueden llegar a sensibilidad de detectar al paciente en un 70% de los casos. Como les digo, acá hay muchos factores de la toma de muestra, el transporte de la muestra, todo juega aquí para, digamos, tener estos números. Sin embargo, entre los días 1 y 7, las pruebas de anticuerpos tienen una sensibilidad muy baja. ¿Por qué? Porque recién los anticuerpos están formados, se están formando, ¿no? Y entonces no pueden ser detectados en este momento. No es que sea mala, sino que es el estado de infección en la cual se encuentra el paciente que recién está formando sus anticuerpos. Y conforme pasan los días, pues la cantidad de virus va bajando, como vimos en la curva, en la figura anterior, ¿no? Y
capacidad de detectar anticuerpos va incrementando hasta llegar a niveles de hasta 100%. Es decir, lo que queremos, lo que se tiene pues que al inicio de la infección es, hay que buscar por todos los medios, ¿no? A través de una prueba molecular y si no, a través de una prueba rápida que ayude a la capacidad para poder detectar a una persona que tenga infección. Entonces, ya vimos de que en realidad es una sinergia entre ambas pruebas en algunos casos y de hecho va a haber pacientes que o personas infectadas que no van a poder ser detectadas como positivas en estos momentos, ¿no? Se van a escapar definitivamente, ¿no? Entonces, por eso existen, disculpen que esta referencia esté en inglés, pero eh, en este momento una persona que es negativa, ¿no? A una prueba por una prueba molecular para la detección de coronavirus o de COVID-19 no puede ser considerada una persona que no tiene la infección por las limitaciones que les he dicho hace un momento. O sea, porque es el momento en el cual de repente está en una etapa muy temprana, que recién adquirió la infección. O sea, si yo tengo contacto hoy con una persona en la mañana y en la tarde me hacen una prueba molecular, va a salir negativa definitivamente. Y si me hacen una prueba rápida, también va a salir negativa. Entonces necesitamos ciertos días, a veces uno o dos, hasta que estos hisopados nasofaringios podamos detectar virus en estos, ¿no? Bien, ese es, digamos, un resumen que les quería mostrar acerca de lo que actualmente, cómo es que están yendo estas pruebas en los laboratorios y lo que se está haciendo. No sé si tendrán alguna pregunta. Doctor Talledo, muchísimas gracias por su ponencia y, bueno, recomendaciones del caso. Hay una consulta o pregunta de la participante Dianis Leizán y le transmito. El plasma con anticuerpos de personas curadas del COVID que se está siendo usada en España como tratamiento para curar pacientes, ¿podría ser usado en nuestro país? Sí, sé que hay unas de uso y sé que se están ya haciendo algunos primeros ensayos para eso. Es de gran importancia porque ya, como les dije, ¿por qué el plasma? Porque ya también se produjo en esas personas curadas la generación de ciertos anticuerpos, ¿no? O de ciertas sustancias en nuestro cuerpo de que ayudan a las defensas contra este virus, ¿no? Bien, doctor Talledo, muchísimas gracias por estas recomendaciones y gran